Buenas tardes, estimados hermanos. Estaremos viendo con la ayuda de nuestro Dios el capítulo 16 del profeta Jeremías. Durante el mes de septiembre, nosotros como mexicanos celebramos la libertad de nuestra nación, aunque esta vez es en condiciones diferentes. Aquí vale la pena mencionar que si hay alguien que valora la libertad, es nuestro Dios, ya que Él se hizo hombre para hacernos libres y corresponde a cada uno de nosotros ser sabios en el uso de esta libertad. La palabra de nuestro Dios nos narra cómo el pueblo de Israel fue liberado también de la esclavitud de Egipto. Dios los sacó de esa nación con mano fuerte y se los llevó a vivir a un lugar muy próspero, a una tierra que era habitada por naciones idólatras, a quien les quitó ese territorio y se lo entregó a sus hijos para que ellos vivieran ahí. Sin embargo, el pueblo de Israel no fue sabio al momento de ejercer la libertad que Dios le dio. Vemos a través de la palabra de nuestro Dios que ellos sirvieron a los ídolos de las gentes que habitaban aquellas tierras y en lugar de adorar al único Dios verdadero que los había sacado de la tierra de Egipto, entregaron su adoración y rindieron culto a dioses falsos. Esto no fue en una ocasión, sino a lo largo de la historia de los hijos de Israel. Vemos que se alejaron de nuestro Dios para practicar la idolatría. Y Dios en muchas ocasiones los invitó a que se arrepintieran de sus malos caminos para que no recibieran castigo por parte de Él. La época de Jeremías no fue la excepción. En el tiempo en que vivió este profeta, Dios habló a su pueblo de muchas maneras. Recordemos que el ministerio de este hombre escogido por Dios por lo menos duró 40 años. Y durante ese tiempo, Dios estuvo invitando a su pueblo a abandonar a los dioses falsos. Las invitaciones que Dios les dio en muchas ocasiones fueron pacientes y amorosas, pero también fueron mediante juicios, mediante castigos que trataban de corregir la conducta de su pueblo y de lograr su arrepentimiento y a su vez evitarles mayores castigos en dado caso de que no enmendaran sus conductas. En esta porción de la Escritura vemos un hecho que corresponde a esos juicios que Dios aplica a la nación en la época de Jeremías antes de que los babilonios se los llevaran cautivos. Dice este capítulo 16 que había una sequía muy grande y nos remitimos al capítulo 14 en donde nos narra lo triste de esta situación. El capítulo 14 dice lo siguiente: que a causa de la falta de agua, Judá estaba enlutada y sus puertas estaban despobladas. Lo normal era que en las puertas de la ciudad hubiera mucha algarabía. Sin embargo, dada la falta de agua, no había gente ni siquiera en las puertas. Dice la palabra de nuestro Dios que era tal la aflicción y la angustia de las gentes que era como si la ciudad estuviera despoblada, estaba obscura. Y clamaban a Dios en busca de obtener su favor a través de la lluvia. Sin embargo, como nosotros podemos ver a lo largo de todo este libro del profeta Jeremías, el clamor del pueblo de Dios nunca estuvo acompañado de arrepentimiento. Solamente ponían atención en sus necesidades inmediatas y no buscaban la razón de que fueran objeto del juicio de Dios. Este capítulo 14, al que hemos regresado nuestra mirada, dice que los principales de los judíos habían enviado a sus criados a traer agua a los depósitos que en su momento ellos, como personas que tenían posibilidades económicas, habían construido para almacenar agua. Así que esta calamidad afectaba tanto a ricos como a pobres, y aunque los ricos tenían depósitos construidos, dice el versículo 3 que cuando sus criados iban a buscar agua a tales depósitos no encontraban ese preciado líquido, de manera que regresaban a la casa de sus amos con sus cántaros vacíos, regresaban avergonzados, confundidos y no sabían qué hacer.
Por su parte, la gente humilde también sufría de esta sequía, que era juicio de nuestro Dios, porque ellos dependen del campo y del trabajo que se lleva ahí a cabo. Y dice la Biblia en el versículo 4 que la tierra estaba tan seca que se había agrietado a causa de la falta de lluvia. Es así que los labradores de esa nación estaban también sin saber qué hacer, porque no tenían cómo alimentarse ni ellos ni a quienes proveían de alimento a través de las cosechas. Así que también había escasez y pobreza. Pero por su parte la naturaleza también sufría los estragos de esta sequía. Dice la Biblia en el versículo 5 que aún las ciervas, animalitos que se caracterizaban por ser muy cuidadosos con sus crías, ante la sequía daban a luz a sus pequeños ciervos y los dejaban abandonados en el campo a causa de que no había hierba para alimentarlos. Y los asnos monteses buscaban los lugares altos y en esos sitios iban a aspirar el viento como si fuesen chacales. Esto es, que a través de su respiración buscaban algo de humedad. La gravedad de la sequía era tal que las bestias del campo tenían sus ojos tan resecos por no tener alimento que ya no podían ver bien. Y esto lo dice el versículo 6 del capítulo 14 que estamos viendo. Ante esta situación tan desesperante, Jeremías intercedió a nuestro Dios en favor de la nación. Este capítulo 14 contiene una intercesión muy hermosa y en realidad se encuentra en dos oraciones. La primera de ellas está a partir del versículo 9 y termina en el versículo 10 y la segunda está en el 19 y termina en el 22. Vamos a dar lectura a la primera de ellas y el contexto es el siguiente. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué has de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche? ¿Por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Tú, empero, estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Jeremías acude al único que podía ayudar al pueblo en esta situación tan desesperante. Era una nación entera que padecía la falta de agua. Y aquí nosotros podemos ver que podemos interceder en favor de nuestra nación porque sus necesidades y sus angustias son muchas, principalmente porque tienen necesidad de conocer a Cristo como su Salvador y viven en una sequía, en una escasez permanente. El profeta Jeremías le dice a nuestro Dios en esta primera oración de intercesión en favor de la nación que él reconoce que la iniquidad, es decir, los pecados o la rebelión del pueblo no se podía esconder delante de Dios. De nada servía tratar de decirle que habían hecho lo correcto delante de él. Pero Jeremías le decía a nuestro Dios que a pesar de ello y de que sus rebeliones no era una sola ocasión en la que hubieran incurrido, sino eran varias, constantes, frecuentes y vergonzosas, que él no se olvidara del pueblo, que Dios interviniera a favor de ellos por amor de su nombre. Le dice que además es la única esperanza que Israel tiene y también es el guardador de su pueblo en el tiempo de la aflicción. De manera que Jeremías le dice al Señor, por amor a tu nombre, acude a ayudar a este pueblo. Le dice a nuestro Dios que para que se preserve el respeto, la consideración y el honor que Él se merece, y no su pueblo que fue infiel, Dios tenga compasión de esta gente para que su glorioso nombre no sea menospreciado entre las naciones. Aquí nosotros vemos la intercesión de este profeta en favor de toda una nación, pero también aprendemos que podemos
acudir a nuestro Dios buscando su misericordia ante nuestras aflicciones particulares e interceder unos por los otros, tal como nos lo enseña su palabra en el Nuevo Testamento, en la revelación que Dios dio, entre otros, al apóstol San Pedro en su primera carta, en la cual nos llama a nosotros como un sacerdocio santo. Los hijos de Dios podemos interceder unos por otros ante el trono de la gracia para pedir su misericordia y para pedir su bendición en nuestras vidas, en lo particular, pero también, como hemos visto, en favor de toda una nación. Y el ejemplo que tenemos aquí es confesarle nuestros pecados, reconocer nuestra maldad, saber que Él es nuestra única esperanza, pero no olvidarnos de acudir a Él también con arrepentimiento y pedirle que actúe en nosotros por amor a su nombre. Jeremías no solamente había nacido en una familia de sacerdotes, aunque él no ejerció el sacerdocio por voluntad de Dios, quien dispuso que Jeremías fuese un profeta. Sin embargo, aquí lo vemos intercediendo como sacerdote a favor de toda una nación. Y además conocemos otro aspecto del profeta Jeremías. Él también tenía algo de poeta. Para muestra de ello tenemos el libro de las Lamentaciones, pero también en los versículos que les mencionaba anteriormente, el 9 y el 10, dice el profeta en un lenguaje muy emotivo o poético que Dios no fuera indiferente a su pueblo. Le dice: no seas como el hombre inmóvil o como el valiente que no puede librar, porque, Señor, la gente va a considerar que tú eres como aquellos dioses vanos que tienen los pueblos como ídolos que no pueden hacer llover. Señor, no te tardes en atender la necesidad de tu pueblo. Tú eres la esperanza de Israel. No seas como aquel peregrino, como esa persona que solo va de paso en una ciudad y no se interesa por lo que ocurre en ella. No seas, Señor, como aquel caminante que se aparta para tener la noche y descansa sin pensar en ninguna otra cosa, tal como lo menciona el versículo 8. Pero nosotros debemos tomar en cuenta dos cosas. En el versículo 10 que les acabo de mencionar, Dios dijo que por esta ocasión Él no iba a atender el ruego que estaba haciendo Jeremías. Él no iba a conceder su petición de tener misericordia en favor del pueblo, porque ellos se habían olvidado de Dios. Pero nosotros vemos que Dios es grande en misericordia, y aunque Él es el único que sabe cuántas oportunidades de arrepentimiento nos dará, nosotros acudimos a Él rogando su misericordia y su favor, aunque sabemos que no lo merecemos, y debemos hacerlo no desaprovechando la primera oportunidad que se nos otorga. Otra cosa que nosotros debemos ver es que Jeremías, cuando supo la justa respuesta de Dios, no se desanimó, sino que siguió intercediendo a favor de toda la nación, pero lo hizo dando un giro diferente a su intercesión, y esta se encuentra en la segunda oración que vemos a partir del versículo 20, que dice lo siguiente: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre las gentes o entre las vanidades de las gentes quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú hiciste todas estas cosas. En esta segunda parte de la intercesión de Jeremías en favor de la nación, le dice a nuestro Dios: acuérdate del pacto. Acuérdate, Señor, de que tú tienes con nosotros una serie de promesas que son las únicas que pueden sacarnos adelante en esta situación. Y esto, Señor, hazlo ya no por nosotros, porque no lo merecemos, sino por tu glorioso nombre. Acuérdate del pasado, acuérdate de la promesa hecha a tus hijos Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de ese pacto que hiciste con ellos. No lo invalides, pero hazlo por amor de tu nombre, porque los judíos habían quebrantado el pacto, pero Dios era fiel.
Y en esta parte nosotros vemos que podemos acudir a nuestro Dios solamente rogando su misericordia, de la cual nos habla la Biblia a todo lo largo de su contenido, porque vale la pena recordar, por ejemplo, que tenemos el Salmo 103, versículo 8, que nos dice que Dios es grande en misericordia. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, en donde se nos dice que Dios es rico en misericordia. Y la carta de Santiago en su capítulo 5, versículo 11, en donde se nos dice que Dios es muy misericordioso, de manera que nosotros acudimos a esa misericordia, la cual sabemos, gracias al Nuevo Testamento, que se ve complementada por la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. En nosotros no hay nada bueno por lo cual pedir la misericordia de Dios, por lo cual decirle que necesitamos que Él nos ayude en nuestras angustias y en nuestras necesidades, sino que acudimos a Él rogando su misericordia y rogando su favor, gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Estimados hermanos, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos interceder a favor de nuestra nación, porque sus angustias, sus necesidades, sus carencias, sus problemas son muchos, pero lo más importante es que ellos necesitan del Señor Jesucristo, que es el agua de vida, el único que puede saciar nuestra sed. Pero también este pasaje nos enseña que nosotros debemos ser sabios en el uso de la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y nosotros no podemos volver a ponernos bajo el yugo de algo que nos esclavice. Por último, vemos también que debemos aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos da para acercarnos a Él y volvernos a Él y arrepentirnos de nuestros malos caminos para servirle con todo nuestro corazón, porque Él es lo que busca. Que Dios bendiga la exposición de esta su palabra y la llevemos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y también la pongamos por obra. Amén.